Sean todos muy bienvenidos. Para nosotros es un gran placer y es además con profundo reconocimiento que el estar lanzando hoy la Cátedra de Gestión de Riesgos CPA Ferrer, es decir, una cátedra financiada en el marco del régimen de donaciones, que es la primera cátedra en este sentido en el ámbito específico o estricto de la facultad. No es la primera donación que se realiza en la Universidad Ort, no es tampoco la primera donación que va hacia una cátedra. Hace ya en el año 99 iniciamos con Ferrer la experiencia, ella sí, una de las pioneras en la fundación de la Cátedra de Emprendedurismo e Innovación que se hizo en el marco de toda la universidad. Pero es muy grato para nosotros que estemos haciendo esta actividad en la facultad, que lo estemos haciendo además con un socio de CPA, socio motor vital de CPA y que conocemos desde hace largos años. Estamos haciendo un ejercicio, este año estamos cumpliendo 25 años de la fundación de la facultad, estamos festejándolo el 30 de julio, estamos haciendo cierto ejercicio de nostalgia que nos permite revalorizar la contribución histórica que muchos de los que están en esta sala inclusive han realizado. En cualquier caso, las cátedras que estamos desarrollando, cuya experiencia iniciamos con aquella cátedra, primera cátedra de emprendedurismo e innovación, y hoy consolidamos en el ámbito de la facultad en la cátedra de gestión de riesgos, buscan respaldar lo que entendemos son capacidades o competencias críticas para la facultad y para el país. Cuando iniciamos aquello de emprendedurismo e innovación hace 5 años, buscábamos consolidar un esfuerzo que la universidad y esta facultad empezó por allá por el año 93. 1993, por las dudas, para agregarle el componente secular, ya, ¿verdad? Hoy estamos lanzando un área en que la facultad y en particular su escuela de posgrados ha trabajado, y hasta cierto punto también a través de las actividades de ejecutivos, ha trabajado en forma de tentativa, pero que buscamos consolidar. El ejercicio de la Cátedra de Gestión de Riesgos en particular busca consolidar las fortalezas en esa área, integrarlas al cuerpo de profesores de la facultad, integrar nuevas áreas de la gestión de riesgos en el Uruguay que no están desarrolladas y hacerlo en buena medida a través de la incorporación de profesores destacados como junto a Juan Volker, que es profesor de la casa y de CPA, como es el caso de Gabriel Basaluso, que hoy podemos decir es también profesor de la casa, puede ser ya 4 años que está trabajando con nosotros, que es profesor de la Universidad de San Andrés y director de las maestrías allá. Hace 4 años que... 4, ¿verdad? 4, por lo menos, sí. Que está colaborando con nosotros y que con esto consolida su relación, pero que además vamos a tratar de utilizar para potenciar el vínculo con otros profesores y expertos de la región y el capital de conocimiento que existe en la región. Así que solo resta agradecer formalmente a CPA Ferrer por su contribución, por su esfuerzo, por estar iniciando estos pasos, por la donación y por el trabajo conjunto que vamos a hacer. Le voy a dar la palabra al contador Bruno Gili, así cumple con el complemento de esta apertura. Bueno, gracias Gastón. Cortito nada más porque así Gabriel y Juan pueden exponer qué es el objetivo de la charla de hoy. Para nosotros es un placer poder colaborar con la ORT. Gastón sabe que mucho de nuestro desarrollo profesional ha sido posible por
de una vez que ingresamos a la obra y cambiamos nuestra forma de ver e interpretar la realidad, y esto es una realidad. Y bueno, para nosotros es un placer siempre estar. Estuvimos trabajando unos años con otro emprendimiento de emprendedurismo e innovación, creo que cumplió una etapa y nos parecía oportuno ahora tomar este tema de la gestión de riesgo como un aporte a la academia y al mundo práctico también. La idea de la cátedra es poder interactuar con el sector privado y poder trabajar en investigaciones, en proyectos, más allá del tema de docencia. Y bueno, esperamos que varios de los que están acá puedan participar en alguno de estos proyectos que no solo van a, como insisto recién, solo ser de docencia, sino de trabajos de campo que aporten a lo que es el desarrollo de la gestión de riesgo del país. Y entendido más no solo como para el sector financiero, que en general es lo que naturalmente venimos cuando estamos, sino que queremos tener una visión más holística, más integradora de la gestión de riesgo, que impacte en lo que es tanto en el sector privado, corporativo, en el sector público y hasta en el personal en algún momento, ¿no? La idea de esto es que todos los que son los avances de los últimos años en la disciplina, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, se puedan discutir en los distintos actores que hacen a la conformación de la economía. Así que bueno, no más que darle las gracias a la OR por permitirnos hacer esto, y bueno, ya le daría a Juan y a Gabriel, quiero el orden de Juan primero, inicien más formalmente la primera actividad de la cátedra de un punto de vista técnico. Bueno, lo que les quería comentar un poco son algunos desafíos que tenemos en materia de gestión de riesgos, y cuando pensamos en los desafíos, también es bueno empezar a ver cuáles han sido algunas de las grandes críticas recientes que ha tenido la disciplina de gestión de riesgos. Con cada crisis que se presenta, en realidad siempre lo que estamos dándonos cuenta es cuáles son todas las falencias, qué es lo que dejamos por detrás, qué es lo que se nos escapó. Y entre todas esas conclusiones está también la del profesor Taleb, que bueno, fue muy conocido por todo lo que tiene que ver con los cisnes negros, es decir, estos eventos que son improbables, muy difíciles de cuantificar en cuanto a su posibilidad de ocurrencia, pero que una vez que suceden son realmente de dimensiones muy importantes y pueden llevar a la bancarrota a muchas organizaciones que pueden llegar a ser incluso muy fuertes, y que también tienen una característica que es interesante, que en realidad los podemos explicar únicamente a posteriori, ¿eh? Como con el famoso diario del lunes, ahí sí todos podemos conectar esos puntos y decir, bueno, en realidad eso fue lo que sucedió, eso fue lo que se nos escapó, tenemos la crisis subprime y ahora todos lo tenemos muy claro y somos casi expertos en qué es una crisis subprime, cuando eso fue algo que poca gente o muy poca gente vio venir, vio pasar. Entonces uno pregunta y dice, pero ¿por qué se da esta situación? ¿Qué es lo que está detrás? Y en realidad tiene que ver con la naturaleza humana. Nuestra mente no es un reloj suizo, ni mucho menos. Tenemos una serie de creencias, prejuicios. Tenemos tendencias a ir hacia lo concreto, que es lo más seguro, donde nos sentimos más cómodos. Y lo concreto pasa por los hechos. Entonces, tendemos a aferrarnos a esos hechos como un punto muy importante para sacar conclusiones y conjeturar sobre lo que va a suceder. Claro, lo que sucede es que si uno va por ese lado de los hechos, hay una serie de críticas que vienen del lado del inductivismo, ¿no? Entonces está la famosa falacia, digamos, del pavo de Russell, por en honor, digamos, Bertrand Russell fue el que trajo a colación ese ejemplo, y entonces es un pavo que todos los días a las 9 de la mañana le dan de comer. Y le dan de comer en diferentes circunstancias. Llueve y le dan de comer a las 9 de la mañana, hay sol y también lo hacen, hace frío, hace calor. Siempre a las 9 de la mañana el pavo recibe su ración. Con lo cual, día tras día, junto a un montón de observaciones, al final el pavo, en forma su lógica inductivista, concluye que a mí me dan de comer todos los días a las 9 de la mañana. Y de ahí para adelante, él lo único que va haciendo va tomando nuevos datos, ¿sí? Los va juntando y recalcula, si se quiere, su hipótesis y lo va confirmando cada vez más. Claro, esto sucede hasta que el día previo a Navidad, el pavo se encuentra con una gran sorpresa, un evento imposible de pensar para él, improbable, de características muy grandes, tan desastrosas que le costaron la vida. Que claro, a posteriori quizás él podría armar la historia y decir, bueno, lo que sucede es que antes de Navidad
es el fin de los pavos, ¿sí? Lo interesante acá es que hay una asimetría entre la percepción del pavo y la percepción del carnicero, ¿sí? Para el pavo era totalmente impensable, era un cisne negro lo que le iba a suceder, pero para el carnicero no. Es decir que el grado de conocimiento o de percepción sobre la complejidad de una cierta realidad hace que algo que para unos es un cisne negro, para otros no lo sea. Entonces nosotros querríamos, al final, tener cada vez menos cisnes negros, ¿sí? Entonces digo, bueno, entonces nosotros somos hombres humanos, no va a haber problema con ese tipo de situaciones. Con ese tipo de situaciones no, pero hay muchas otras que sí. Por ejemplo, yendo hasta un tema, digamos, de la medicina, cada uno de nosotros tiene dentro de sus ojos una parte de la retina que está sin terminales nerviosas, digamos, sin terminales receptoras, que es allí donde sale el nervio óptico. Y hay algunos experimentos que son interesantes. Si uno se puede tapar un ojo en un momento y enfoca hacia cierto punto, X grados hacia la derecha, uno, dependiendo del tipo del ojo, si es el izquierdo o el derecho, no ve. Entonces, es un punto ciego biológico. Pero lo más interesante de eso es que uno, cuando se tapa un ojo y recorre el campo visual, en ningún momento ve un lamparón negro que lo persigue a uno, ¿verdad? Si no, si eso pasara, uno directamente irá a consultar al médico y yo tengo un gran problema. Pero eso no pasa. Y eso es un tema que también es interesante, porque lo que nos marca es que nosotros no vemos que no vemos. No somos capaces de darnos cuenta de que tenemos esa incapacidad. Y cuando lo llevamos al área de riesgos, lo interesante ahí es que nosotros desconocemos lo desconocido. Es decir, podemos tener idea de cuánto sabemos, pero no tenemos una buena idea de todo lo que desconocemos. Y es ahí, es en el marco del desconocimiento, donde surgen los cisnes negros. Lo interesante es que no todos los cisnes negros tienen que permanecer. Es decir, hay alguna serie de cisnes negros que los podemos hacer desaparecer por la vía de una conciencia responsable, ¿sí?, de nuestra limitación como seres humanos, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de esa base y empezamos a avanzar en el conocimiento de cuáles son esos factores de riesgo, de cómo se interrelacionan entre sí, de cómo impactan en la organización en los diferentes niveles de la organización, entonces vamos a poder estar más cerca, ¿sí?, de ir iluminando esas áreas de desconocimiento para evitar tener cisnes negros donde no es necesario tenerlos, ¿sí? Eso no quiere decir que los eliminemos. Siempre van a quedar y para ellos tendremos que jugar con nuestra imaginación, ¿sí?, porque justamente no es algo que podamos pedirle a los datos que nos ayuden a verlos, ¿sí? Pero hay formas de ir avanzando. ¿Cómo se traduce esto en el campo de la práctica de la gestión de riesgos? Bueno, habría que separar básicamente dos grandes temas. Uno es el sistema financiero, como decía Bruno, que tiene una larga tradición de tratar el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, pero quizás hay otros riesgos, como es el riesgo operativo, como es el riesgo estratégico, como es una visión integral, una gestión integral de esos riesgos, es decir, cómo se interrelacionan todos entre sí, que falta todavía terreno por ganar, por conocer, ¿sí? En el área corporativa, quizás el terreno es más fértil para el conocimiento, básicamente porque hay muy poco que se está realizando hoy. Y quizás dentro de lo poco que se está realizando hoy, también uno cuando se interrelaciona con sus pares, hay respuestas del tipo, es difícil de medir, ¿sí? No está muy claro ni para qué. O sea, hay toda una serie de creencias que quizás lo que hacen es reafirmar el statu quo y reafirmar el no avanzar. Quizás desde ese punto de vista hay hoy herramientas que básicamente vienen del lado del estilo del ERM o del Enterprise Risk Management, que nos dan un marco para abarcar e ir ganando territorio en cada uno de esos factores de riesgo y después, bueno, poderles dar un cierre de una forma ordenada y ir ganando en ese conocimiento. Es decir que tenemos mucho por hacer, sobre todo pasa por un cambio cultural
en primera instancia para poder de esa forma avanzar y quedarnos cada vez con menos cisnes negros y poder de esa forma ir cumpliendo un poco los objetivos de la gestión. Y en cuanto a lo de la parte del ERM, es básicamente lo que ahora Gabriel les va a comentar con mayor detenimiento. Gracias. Bueno, gracias por venir. Uno de los desafíos nuestros a la hora de diseñar la charla de hoy, para abrir la cátedra de riesgos, era, bueno, ¿dónde nos paramos? ¿No? Mi especialidad es la gestión de riesgo integral en entidades financieras, donde, bueno, parte de un poco por el impulso que la normativa ha tenido en la Argentina, ha llevado, ¿sí?, a las entidades financieras a trabajar conjuntamente con universidades para ir desarrollando todo un conocimiento para poder hacer una implementación. Así que a la hora de armar la charla dijimos, gracias, muy amable. A la hora de diseñar la charla dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos en la zona de confort y hablamos del riesgo de las entidades financieras? ¿O empezamos a hacer lo que buscaría una cátedra de gestión de riesgo y avanzamos hacia lo que conocemos menos? Y bueno, decíamos tomar un poco de riesgo, ¿no? Nuestra gestión de riesgo fue tomar riesgos y avanzar hacia lo que consideramos que son las áreas de frontera. Y el área de frontera, que si bien, a ver, después de todo lo que habló Juan de los cisnes negros, diríamos, bueno, sabemos mucho en las entidades financieras, pero sabemos bastante poco también. Después las cosas siguen funcionando mal. En parte porque los incentivos de la industria financiera son bastante complejos, ¿no? Tenemos un grupo de gente deseando hacer negocios y deseando tener la mayor rentabilidad posible, sin importarle demasiado los riesgos. Y por otro lado tenemos el grupo de gente que trata de alguna manera de poner contención a todo esto. Pero en el mundo no corporativo, el mundo no financiero, el sector corporativo, esto es menos crítico. Hay gente que está dispuesta a tomar riesgos, pero no quizás al punto de sacrificar la solvencia de la entidad por una operación demasiado riesgos. Así que optamos, pero ahí es donde sabemos menos. Entonces ahí es donde nos quisimos enfocar para lanzar la cátedra de hoy. ¿Sí? Entonces, un poco el título, el desafío de las corporaciones para el siglo XXI, si bien aplica también al sector financiero, ¿sí?, lo queremos traer y decir, bueno, ¿qué es lo que nos está faltando, ¿sí?, en las empresas, el sector corporativo no financiero y también, ¿por qué no, en el sector público, que nos parece un sector que cuando veamos lo que significa ERM desde el punto de vista conceptual vamos a entender que aplica perfectamente también al sector público, ¿sí? ¿Cuál es el gran desafío? Que creemos que todas estas organizaciones tienen que empezar, este camino que se tiene que empezar a andar a fines de poder alcanzar mejor, cumplir mejor con los objetivos, con las misiones de cada una de las compañías. Entonces, un poco el outline es, vamos a empezar hablando de lo básico, pero muy brevemente, ¿sí? Pero de lo básico, pero que a veces está ignorado. En todos casos, toda actividad, todo emprendimiento implica oportunidades e implica riesgos, ¿sí? En el sector financiero es natural, es innato a la industria y todos lo manejamos en mayor o en menor medida, ¿sí?, un poco empujados también por la regulación, pero estamos acostumbrados a lidiar con eso y estamos acostumbrados a que tenemos que trabajar con eso. En el sector no corporativo, en el sector no financiero, esto es menos claro, que deba ser así, ¿sí? Y un poco por eso queremos traer de vuelta a la luz esto. ¿Y qué fue? A la luz de ciertos debacles financieras, ¿sí?, o ciertos desastres corporativos. Les voy a mencionar brevemente el caso de Enron, el caso de WorldCom, cómo ese impacto colateral le impactó a Arthur Andersen, por ejemplo. Cómo ese tipo de crisis que ocurrieron a principios de este milenio llevó a cambiar el framework, ¿sí?, de decir, pasemos, o sea, esto no es un silo propio de la industria financiera, esto nos puede tocar a todos, ¿sí? Y ahí surge, el concepto de Enterprise Risk Management no es nuevo, esto ya estaba, pero sí se lo trae de vuelta sobre la mesa. La gente empieza a hablar de vuelta de la necesidad de gestionar el riesgo, de cómo gestionar el riesgo en este tipo de industrias donde, como bien decía Juan, tenemos menos datos, tenemos menos información disponible para poder tomar decisiones. ¿Cómo integramos rentabilidad y riesgo en un contexto de menos información? ¿Sí? No tenemos modelos. Había que empezar prácticamente de cero y ahí todavía estamos en algunos casos trabajando casi desde cero. Lo que sí sabemos es que en el sector financiero, donde a partir de la regulación de Basilea II, Basilea III y todos los pilares que hay dando vuelta, tenemos algo en que apoyarnos. Sabemos que llegar a ese nivel de sofisticación posiblemente en el sector corporativo va a ser muy difícil.
porque no vamos a tener ese volumen de información y porque nos va a tomar tiempo generar, porque además el sector no financiero tiene una heterogeneidad que no tiene el sector financiero, por la diversidad de negocios que abarca. Entonces, es más difícil generar un marco unificado de implementación que sea tan estandarizable como el que hoy tenemos para el sector financiero, pero sí tenemos mucho para aprender del sector financiero. Tenemos una hoja de ruta que por lo menos nos puede decir, bueno, podemos aspirar a tener esto y después podremos decidir cuánto avanzar o cuánto no avanzar en la implementación hacia ese tipo de modelos. Y entonces vamos a mostrar lo que sí tenemos. En el sector corporativo, ¿sí?, se ha desarrollado un modelo de análisis, ¿sí?, que en base a la organización que lo dictó es el modelo COSO, que queda muy feo. Eso es algo que, por lo menos en nuestras culturas, ¿sí?, hispanohablantes, va a tener que cambiar. Vamos a tener que buscar. Creo que nos vamos a limitar a hablar de RM en lugar del modelo COSO, ¿sí?, pero que nos da un punto, un anclaje sobre cómo podemos empezar a abordar esta visión integral de riesgos, ¿sí?, y cómo podemos de alguna manera tratar de machar esto con esto. Y esto, en cuanto se los muestre, van a ver un cubito, ¿sí?, lleno de palabras y de cosas. Y dicen, ¿esto cómo se come? Esto parece que es una entelequia mental que no es impracticable, ¿sí? Bueno, por eso les quiero mostrar, aunque sea brevemente, con 5 pantallazos, un caso de éxito. Hay casos de éxito. Aproximadamente ya en 2007, cerca del 12% de las compañías en Estados Unidos ya tenían implementación completa de soluciones de Enterprise Risk Management, que obviamente no llegan ni a los talones del grado de sofisticación que tenemos en el sector financiero, pero que sí, una vez que han adoptado estas soluciones, se dan cuenta que no las quieren dejar atrás, ¿sí?, que por más que uno diga, bueno, pero pueden ser costosas, o sea, cuál es el agregado de valor, etcétera, una vez que esto forma parte de la cultura corporativa, nos damos cuenta que tomamos mejores decisiones, y de eso se trata. ¿Sí? A ver, a veces uno asocia gestión de riesgos solamente con hacer modelos matemáticos complejos que solamente los ingenieros financieros entienden. No. Hacer gestión integral de riesgos es acerca de tomar buenas decisiones, acerca de cumplir mejor con los objetivos de todos los stakeholders de una empresa, de una compañía, ¿sí?, no solamente de generar utilidades, ¿sí? Entonces, Hydro One es una compañía que se dedica a la distribución de energía eléctrica, ¿sí?, y han hecho su CRO, digamos, no solamente hizo bien su trabajo, sino que además colaboró con todos nosotros documentando en un montón de artículos. Después a quien esté interesado les puedo pasar referencias de esto, documentando todas las cosas que él está haciendo y cómo fue llevando adelante todo este proceso de implementación. Entonces ahí tenemos al menos un caso bien documentado de que las cosas son posibles de ser realizadas. Entonces, yendo al tema este de retorno y riesgo, el equilibrio entre el retorno y el riesgo no es como el yin y el yang, pero más o menos, es algo que no es nuevo, digamos. Ya los chinos, cuando definen la palabra riesgo, la combinan con 2 símbolos. Un símbolo que significa peligro, porque el riesgo significa peligro, pero a la vez otro símbolo que significa oportunidad. Entonces, este concepto es más viejo que el viento, ¿sí? En algunas industrias lo reconocemos, ¿sí?, lo tenemos claro, el riesgo es parte de nuestra cultura, sobre todo en finanzas, sabemos que queremos tomar riesgo para generar más rentabilidad, ¿sí?, y entonces eso nos lleva a que en algún momento tenemos que controlarlo. Sin embargo, en algunas corporaciones, ¿sí?, sobre todo no financieras, esto todavía no está, no forma parte del proceso de toma de decisiones. Pensar en todo momento en el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Es cierto, en algunas áreas corporativas se gestionan riesgos, ¿sí? El riesgo de procesos, el proceso se gestiona, en Haití se gestiona, ¿sí?, operaciones se gestionan, ¿sí? Pero pensar en el riesgo como una actividad integral para la toma de decisiones parece, o pareciera ser, hoy por hoy de dominio casi exclusivo de la industria financiera. Es cierto, tuvimos un montón de despioles en los últimos 20 años, ¿sí?, para pensar que, por lo menos en la industria financiera, esto es necesario, ¿sí?, por no decir imprescindible. Ahora bien, a pesar de todas estas debacles que son
propias del sector financiero de empresas. Estas son todas corporaciones que algunas quebraron, otras no han quebrado, ¿sí? Pero todas experimentaron pérdidas, cisnes negros que aparecieron por problemas de gestión, mala toma de decisión. Pero bueno, a partir del 2000 empezaron a caer otras. Algunas relacionadas con trading, que también estaban relacionadas con actividades financieras, pero otras que no necesariamente. ¿Sí? Entonces, al inicio del nuevo milenio empezaron a aparecer nuevos, o sea, se empiezan a caer paradigmas. La gente empieza a pensar, que es necesario que esta visión integral del riesgo y esta gestión, este control de los riesgos se propague hacia el sector corporativo no financiero. ¿Sí? Y acá la gestión de riesgos hace que... Ay, ahora ando... ¿Será que me tengo que alejar demasiado? Y empezaron a aparecer cambios regulatorios. ¿Sí? Aparece SOX. SOX de alguna manera quiere poner control. Hace falta control interno. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer cambios regulatorios que empiezan a llevar esta corriente. Así como en su momento teníamos Basilea, bueno, acá empieza a aparecer SOX. Las empresas empiezan a tomar conciencia de que hay algo que tienen que hacer para de alguna manera gestionar y controlar sus riesgos. Y empiezan a aparecer cambios culturales. De alguna manera se empieza a revalorizar el gobierno corporativo. Se empieza a pensar en eso. Cuando las cosas están bien, pasado en la década del 90, las cosas andaban muy bien, nadie piensa demasiado en estas cosas. O sea, se generan utilidades y está todo bien. O sea, vamos para arriba. Uno empieza a pensar en estas cosas cuando las cosas empiezan a andar mal. Entonces se empezó a hablar de gobierno corporativo, se empezó a hablar de la importancia que tiene la transparencia, ¿sí? En la toma de decisiones, contable. ¿Sí? Y se empezó a pensar de vuelta en este viejo concepto que alguien alguna vez tiró y que quedó ahí en algún libro perdido y que ahora se empezó a resucitar a partir de todo. ¿Sí? En 2004, para que vean un poco, esto es en base a lo que está documentado. En 2006, el 4% de las compañías en Estados Unidos realizaba actividades de Enterprise Risk Management. Para el año siguiente ya el 12% de las compañías tenía implementación completa de soluciones de Enterprise Risk Management. Entonces, esto es algo que está creciendo y que está creciendo, o sea, eventualmente llegará a algún amesetamiento, va a haber algunas compañías que decidirán que no vale la pena, pero por lo menos todas las compañías de determinada escala en Estados Unidos están ya metidas en procesos de implementación, si no es que ya han terminado de cumplimentar procesos de implementación de este tipo. Entonces, ¿cuál es el desafío del Enterprise Risk Management? O sea, ¿cuál es la definición? ¿Qué es lo que se busca? Y es larga la definición, pues tiene un montón de cosas metidas adentro, pero es importante detenernos en algunos detalles. O sea, es entendido como un proceso hoy por hoy, que es llevado adelante por el directorio de la compañía, la alta gerencia y demás personal. O sea, es algo que requiere mucho compromiso de los altos estamentos de las compañías. ¿Sí? Si no existe ese compromiso, no hay solución de risk management que valga. ¿Sí? Los primeros que tienen que estar convencidos de que quieren ir por esto son las altas esferas de las corporaciones. Y después, obviamente, eso tiene que derramar hacia abajo, hacia todo el personal. Está aplicado a la definición de estrategias y a toda actividad, o sea, y para todo nivel de la empresa. O sea, esto no se hace solamente a nivel del establecimiento de objetivos, sino también en cualquier actividad que lleve a cabo a la compañía tiene que estar metida este concepto de cuánto riesgo se está generando contra cuánto retorno de alguna manera se está produciendo. Entonces, ¿y para qué se hace todo este proceso? Para identificar potenciales eventos que puedan afectar a la entidad y para administrar los riesgos que se encuentren dentro de su apetito. ¿Sí? O sea, ahora se incorpora una noción que tiene que definir la alta gerencia de cuánto es el apetito a riesgo que está dispuesto a tomar. Ya no solamente pasa por decir, bueno, ¿qué resultados quiero tener? El resultado no es solamente entendido en términos de un valor esperado de cuánto quiero ganar, sino también de cuánto estoy dispuesto o no a perder en determinados escenarios. Cuánto es lo tolerable y cuánto no es lo tolerable. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Garantizar el cumplimiento de los objetivos. Esta definición de RM no es única, o sea, si uno busca en la literatura hay muchas. Esta es la que está en la definición del Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission, que es la sigla de ACOSO. ¿Sí?
El modelo COSO de Enterprise Risk Management tiene toda esta definición que involucra desde los estamentos de la organización, a quiénes aplica, cuáles son los objetivos, ¿sí? Esta es como la misión de Enterprise Risk Management. Todas las compañías, ¿y por qué está basado en, o sea, por qué esta definición? Porque ¿qué es lo que está subyacente? Que todas las compañías quieren crear valor, por un lado, ¿sí? Y que este valor, y esto es lo importante, es generado, preservado o destruido por un proceso de toma de decisiones. Decisiones que, como decía Juan, se ven afectadas por sesgos de conocimientos, sesgos de personalidad, inclusive de los mismos que toman las decisiones, ¿sí? No son ajenos los mecanismos de compensaciones en las organizaciones a los procesos de toma de decisiones y cómo hay que endogeneizar todo eso para evitar que decisiones incorrectas destruyan valor dentro de la organización. Entonces, ¿qué buscamos cuando hacemos toda esta definición? Buscamos, en primer lugar, crear una cultura. ¿Sí? Buscamos que en todo momento cada decisión que se toma dentro de una organización no se piense solamente, bueno, ¿y qué obtenemos con esto? Sino qué riesgos implica a nuestro nivel de la unidad de negocios o de la división y a nivel de toda la organización cada decisión que uno toma. Y como parte de crear esta cultura lo que se busca es crear un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje común. Cuando uno lee las experiencias de los distintos risk managers, hay mucha literatura interesante respecto de foros de risk managers que se juntan y cuentan un poco de su experiencia. Lo que ellos dicen es, más allá de que a veces no existe una cultura del risk management en la toma de decisiones, lo que a veces no hay ni siquiera es un lenguaje común para hablar. La gente no tiene ni siquiera códigos comunes para entender de qué está hablando, cuando hace el reporting. Una cosa tan simple que nosotros conocemos en todos los procesos dentro de una organización que tiene que ver con todo el flujo de información, si uno no maneja un lenguaje común, es imposible llevarlo a cabo. Y ellos hablan de un problema como de Torre de Babel. La gente habla a veces de las mismas cosas, pero habla con palabras distintas. Y eso es un gran problema, porque la gente al no entenderse, al no poder entender que están hablando a veces de los mismos problemas, no identifican por ahí fallas de modo común que pueden aparecer dentro de los procesos. El segundo punto tiene que ver con lo que decía Juan. Evitar los sesgos de comportamiento en la toma de decisiones. ¿Sí? Lo que busca de alguna manera es poner un marco en donde ahora las decisiones no son solamente impulsivas, sino que cuando cuantificamos de alguna manera los riesgos de las decisiones, eso nos lleva a racionalizar. Y acá es donde en estas dos palabras es de vuelta traído de estos foros de discusión, en los cuales los risk managers dicen, bueno, hay distintos niveles de acción del risk manager. A veces el risk manager actúa simplemente como un facilitador. Se sienta en la mesa donde se toman las decisiones y ayuda a que las decisiones fluyan, ¿sí? No tiene poder de veto sobre las decisiones, no dice esto es demasiado riesgoso, no pongo límites sobre las cosas, sino que dejo que esos límites sean endógenos de los tomadores de decisiones y yo actúo como un facilitador. ¿Eso por qué es útil en algunas compañías? Porque a veces son muy renuentes. El senior management es muy renuente a que le pongan límites, que le pongan cotas. Entonces ellos dicen, es mejor entrar con soluciones que faciliten la toma de decisiones, porque es más difícil tomar una decisión, aunque no dependa del risk manager, pero cuando hay alguien que está de alguna manera poniendo sobre la mesa los riesgos que se corren. En otras compañías directamente se opta por la intervención, ¿sí? Obviamente, con todo esto se busca mejorar el gobierno corporativo, crear liderazgo, aumentar el control y obviamente poder tener todo un buen proceso de gestión de riesgo, ¿sí? Que tiene que ver con la identificación, medición, monitoreo, control, mitigación de los riesgos. Otro punto de los que marcaba Juan. Queremos de alguna manera evitar los puntos ciegos y los hilos de riesgo, ¿sí? Tendemos a pensar en los riesgos en la industria financiera, por ejemplo, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional, pero hay áreas comunes, hay áreas de interacción. Y esos puntos ciegos, ¿sí?, son los puntos más críticos. ¿Por qué? Porque es donde a veces, ¿sí?, uno delega la responsabilidad de ese riesgo en el otro, ¿sí?, y el otro piensa que el riesgo lo manejo yo y nadie lo gestiona. Es como cuando jugamos al tenis. Sí. Cuando
Es como cuando jugamos al tenis en dobles, ¿sí? Y uno dice, tirale al medio. Bueno, es exactamente el mismo problema. Cuando la pelota va al medio, ahí es donde aparecen los grandes problemas de gestión, ¿sí? De hecho, la crisis subprime aparece en la interacción del riesgo de crédito y el riesgo de mercado, ¿sí? Cuando las áreas de crédito se deshacen del riesgo y se lo transfieren al mercado, ¿sí? Se empiezan a generar esos agujeros negros que en principio no hay riesgo, no hay riesgo, no hay riesgo, porque no está en ninguna de los dos compartimientos de ninguno de los dos, teóricamente, áreas de gestión. Si uno lo mira desde una visión integral, los que están teniendo el portafolio de mortgage-backed securities deberían darse cuenta que cuando ocurren problemas en el mercado de crédito, ¿sí? Ellos van a tener un problema por el lado de su posición en mortgage-backed securities, por ejemplo. Entonces, esto de los puntos ciegos y los hilos de riesgo viene por ese lado. Y además el ERM nos permite esta cuestión de trabajar con los riesgos cuantificables y no cuantificables. Hay algunos riesgos que son muy difíciles de medir. El riesgo reputacional, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo le podemos poner un número, ¿sí?, a una mala prensa por alguna cosa que pueda ocurrir, ¿sí? Bueno, eso es muy difícil. Pero es necesario tener alguna jerarquización de los riesgos. Y el ERM permite crear un entorno de discusión donde esos riesgos puedan ser de alguna manera, aunque sea quali quanti, ser priorizados y ordenados. Y por último, digamos, si pensáramos en la frutilla del postre, es pensar que la gestión de riesgo nos permita hacer una asignación efectiva de los recursos. El caso de Hydro One es buenísimo para ese sentido, porque ellos no solamente hicieron los primeros 4 cosas, sino que lograron encontrar un mecanismo por el cual decían, bueno, nosotros podemos priorizar nuestros capital expenditures en función de el riesgo que mitiga cada capital expenditure. Entonces, no es que iban a decidir exclusivamente en qué invertir o no invertir en función del riesgo que baja cada una de esas inversiones, pero sí lo iban a poner sobre la mesa junto con el retorno esperado que daba cada una de esas inversiones. Entonces, el tomador de decisiones mira y dice, bueno, yo puedo invertir en estas cosas que parecen prioritarias desde el punto de vista del negocio, pero por ahí tienen una contribución marginal a la reducción del riesgo, inclusive hasta a veces negativa, porque generan más riesgo, versus alguna otra que teniendo una rentabilidad positiva, contribuye significativamente a una reducción del riesgo. Entonces eso les cambió la forma de pensar a la hora de decidir en qué invertir y qué no invertir. ¿Sí? Entonces esto, cuando uno logra hacer todas estas etapas de gestión del riesgo, llega a esta etapa y dice, esta etapa es donde queremos estar. ¿Sí? ¿Qué hacemos desde las universidades para apoyar de alguna manera la iniciativa de gestión de riesgo? Bueno, hacemos una serie de cosas, hacemos lo que podemos, básicamente, ¿no? Pero entre esas cosas está lo siguiente. Lo primero es hacer lo que estamos haciendo hoy. Actividades de difusión y de concientización, ¿sí? Se hacen a través de workshops, ¿sí? Se hacen a través de paneles de discusión. Esto que les digo que está altamente documentado, de invitar especialistas corporativos que hacen Enterprise Risk Management y preguntarles. Si uno mira lo que les preguntan, es casi siempre le preguntan las mismas cosas, porque los problemas son siempre los mismos, pero lo que va viendo es que la calidad de las respuestas va evolucionando con el tiempo, ¿sí? De alguna manera la gente va aprendiendo, va tomando mejores decisiones, va teniendo experiencia y vemos cómo va el progreso de la disciplina a lo largo del tiempo. Y eso en lugares como Uruguay, o mismo como Argentina, donde el ERM es todavía casi una ciencia oscura, bueno, es importante por ahí de empezar a hacerlo. Quizás a esta altura con actividades de tipo de difusión y concientización, y más adelante, cuando se empiece a trabajar sobre esta idea, eventualmente sí invitar a aquellos que estén tomando iniciativas de gestión de riesgo para que aporten sus experiencias. Hay universidades que tienen sitios web donde documentan entrevistas con personas que están en el mundo corporativo, financiero y no financiero, inclusive de consultoras, haciendo gestión de riesgo. Y lo usan como un lugar donde se guarda investigación, donde se guardan las mejores prácticas, donde se guardan las opiniones, a favor y en contra, ¿sí?
pero se crean unos espacios de aprendizaje. Eso es algo que, digamos, es relativamente novedoso, no lo tienen todas las universidades, pero por ejemplo, North Carolina State University tiene un sitio que es muy bueno, muy interesante, muy rico en cuanto al acervo que tiene de literatura y de información desde el punto de vista de los practitioners del Enterprise Risk Management. Después están obviamente las actividades de capacitación básicas que hacemos en las universidades, y después vienen integradas estas dos tareas, ¿sí? Tareas de apoyo en las empresas en las que se está implementando soluciones de risk management. Obviamente las universidades no lo pueden hacer solas porque desconocen absolutamente el negocio, ¿sí? En el sector financiero es hasta más fácil porque la industria financiera está más, digamos, de alguna manera es más fácil de clasificar, es más narrow. Cuando uno se mete en el sector corporativo, el que conoce el negocio es el que lo hace, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando una universidad se involucra con una compañía para hacer una implementación, es más del lado, desde el apoyo, de ser un facilitador, de proveer un marco conceptual para ayudar a aquellos que estén involucrados en el proceso, y decir, bueno, a ver, vamos por acá, vamos por allá, a proveer algunos métodos de toma de decisión y de análisis, e ir acompañando y documentando el proceso, donde eso sí sabemos hacer más o menos las cosas, de ir documentando todo para poder entrar en esta segunda parte, que es la de realización de case studies, ¿sí? Hoy por hoy, la mayor parte de la investigación que hay en materia de ERM tiene que ver con la realización de estudios de caso, ¿sí? El seguimiento de procesos de implementación, ¿sí? Porque la teoría avanzó en el desarrollo de este framework COSO que les dije, pero lo que está faltando hoy es esto de poder mostrar suficientes casos de éxito bien documentados para enseñar a la gente cómo se hace. Yo creo que lo más difícil es eso, es romper esa barrera entre el modelo teórico y el cómo se hace. Una vez que la gente rompió ese mito de esto es difícil de hacer, nos vamos a dar cuenta que es relativamente fácil, que lo podemos hacer todos y que es beneficioso. ¿Dónde tenemos mucha experiencia? En la industria financiera. ¿Por qué? Porque nos obligaron los reguladores y nos obligaron las crisis, básicamente, a avanzar en esta dirección. Entonces, haciéndolo muy a vuelo de pájaro, ¿sí? Nosotros sabemos integrar el riesgo y el retorno de manera básicamente trivial, ¿sí? Hemos desarrollado Securities Market Lines para poder tomar decisiones y ver cómo maximizar un retorno a partir de un determinado nivel de riesgo, ¿sí? Y hemos encontrado este concepto de fronteras eficientes. Sabemos que nos podemos mover en determinados márgenes, ¿sí? Optimizando un nivel de retorno para cada nivel de riesgo, y eventualmente encontraremos soluciones óptimas, ¿sí? Eso desde un modelo muy quanti. Imagínense, en un mundo corporativo esto no existe, pero esto sería de alguna manera hacia lo que queremos converger, que toda decisión involucre estos dos ejes: retorno y riesgo. En la industria bancaria financiera hemos aprendido a segmentar todos los riesgos, a hacer toda una taxonomía, hemos creado el lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo de crédito sabemos de qué hablamos, riesgo de mercado sabemos que hablamos, riesgo de negocio sabemos que hablamos. Bueno, ahí más difícil, ¿no? Riesgo de negocio un poco más ambiguo. Pero todas estas características las conocemos, ¿sí? Y una vez que las podemos verbalizar, que las podemos de alguna manera, no sé, como agarrar con la mano el concepto, porque lo tenemos bien claro, recién ahí podemos empezar a hacer cosas de gestión, ¿sí? Se nos puede ocurrir poder empezar a medirlo, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, acá le hemos metido toda una batería estadística, probabilística, porque, de vuelta, el volumen de los datos nos permitía hacer eso, ¿sí? Pero lo primero que teníamos que hacer era tenerlo identificado, saber de qué estamos hablando, que hablamos todos de lo mismo cuando hablamos. Y después lo podemos dedicar a medirlos, ¿sí? Generar distribuciones de pérdidas, pensar en si esas pérdidas van a ser esperadas o no esperadas, y en el caso de las pérdidas esperadas, tener previsiones para esas pérdidas. Y cuando las pérdidas no son esperadas, tener algo que llamaremos capital económico, ¿sí? Para poder cubrirnos del riesgo de insolvencia, ¿sí? Inclusive en aquellas cosas que excedan nuestro riesgo no anticipado, tendremos que pensar en análisis de escenarios, por ejemplo. Todo eso en la industria financiera ya está endogenizado, está metido, pero tenemos que ver cómo tratar de
incorporarlo al sector corporativo. Esto que les decía, hemos aprendido a lidiar con los distintos riesgos dentro de la entidad, pero nos quedan las áreas grises, nos quedan las áreas de interacción. Hemos aprendido de las áreas de interacción, lamentablemente, ¿cómo? Y esto debo reconocerlo, hemos aprendido a partir de crisis, ¿sí? Las distintas crisis nos han llevado a ver, con el diario del lunes, qué zonas de interacción no teníamos previstas. En el caso, por ejemplo, inclusive si miramos dentro de cada una de las áreas, por ejemplo, riesgos financieros, donde tenemos riesgo de mercado, de crédito y de liquidez, acá el punto 5, la interacción de riesgo de mercado y de riesgo de crédito, es la crisis subprime. Hoy la tenemos altamente documentada, a nadie se le ocurriría pensar en ignorar esta área de interacción y que esta área de interacción es crítica, pero tuvimos que pasar por la mayor crisis financiera que, digamos, de la que nosotros tengamos memoria para poder empezar a documentar esto. Lamentablemente eso es así. Vamos a aprender en base a crisis. Uno aprende en base a sus errores. Hacer gestión de riesgos, no tenemos en esa falacia, no es evitar los errores, ¿sí? Es tener un mecanismo que nos permita tomar buenas decisiones para distintas cosas, para estar preparados por si nos pasa, ¿sí? Y eventualmente, por si nos pasa algo, incorporarlo a nuestro modelo y de alguna manera poder prevenir que nos vuelva a pasar, ¿sí? Pero no es que porque yo gestione los riesgos no me debería pasar nada, ¿no? Entonces digo, estas áreas de intersecciones que hoy en el mundo financiero, en la industria financiera, están altamente integradas y están altamente estudiadas, tanto individual como en las zonas de interacción, ¿sí? Esto es algo que en el mundo corporativo estamos muy lejos de llegar a eso, pero muy lejos. Ahora, una vez que tenemos eso, podemos pensar en integrar los riesgos, ¿sí? En la industria financiera hemos avanzado tanto que ya logramos que los riesgos de las distintas áreas, ¿sí? Y que se llevan a cabo a este nivel, a nivel de las transacciones, que es esta base de esta pirámide de riesgos, se puedan consolidar a nivel de la entidad financiera, y obviamente cuando los riesgos se consolidan se diversifican, por eso esto es una pirámide, los riesgos se reducen a nivel de la organización, que es lo que está acá arriba, a nivel de grupo, ¿sí? Partiendo del nivel de las transacciones individuales, y se pueden, una vez que uno empieza a entender, y de vuelta voy a decir algo que en el mundo corporativo hace muy difícil de lograr implementar, las correlaciones y las covarianzas entre los distintos riesgos, ¿sí? Uno puede empezar a tener un modelo integral de riesgos, de cómo los riesgos a nivel de las transacciones individuales terminan impactando a nivel de la corporación, ¿sí? Y eso permite la generación de procesos a nivel integral, que los reportes que se generan a nivel de las transacciones individuales puedan ser consolidados a nivel de grupo a fin de verificar si las políticas que se implementan, si el apetito a riesgo está siendo de alguna manera satisfecho, ¿sí? Si se están cumpliendo con los límites que se habían establecido originalmente, ¿sí? Y eventualmente en base a este reporte generar nuevamente nuevas políticas, nuevos límites, nuevos mecanismos de control y de monitoreo, ¿sí? O sea, de alguna manera este enfoque bottom-up y top-down nos permiten tener un proceso dinámico de ajuste de nuestros modelos de riesgo, ¿sí? Que no van a estar exentos de errores, pero que tienen por lo menos un mecanismo de mejora continua. Nos llevó a cambiar la estructura organizacional de las compañías. Las compañías antes tenían sus unidades de riesgos asignadas, como decíamos, originalmente en silos, ¿sí? En silos estancos. Había un gerente de riesgo de mercado que reportaba al jefe de la mesa de trading, digamos. Había un tipo que hacía riesgo de crédito que reportaba al gerente de crédito, ¿sí? Con la inconsistencia más grande que puede implicar tener a la persona encargada de monitorear los riesgos reportando a la persona que toma los riesgos, ¿sí? Bueno, ese concepto tan básico del principio de separación de funciones, ¿sí? Lo cambiamos. Lo cambiamos después del caso de Barings, donde la persona que tomaba las decisiones, ¿sí? Estaba encargada del back office y como uno estaba en las dos puntas del mostrador, se encargó de hacer un fraude
que terminó volteando al Banco Bellings. ¿Sí? Está bien, aprendimos en base a ese error. Bueno, alguien tiene que pagar el precio del aprendizaje, bárbaro. Bueno, aprendimos. ¿Y qué hicimos? Lo transformamos en una unidad de gestión totalmente independiente y que reporta directamente al CEO. ¿Sí? Cambiamos la estructura organizacional de nuestras compañías. ¿Sí? Inclusive, creamos áreas centralizadas para la gestión de algunos riesgos. El riesgo de tasa de interés, por ejemplo, ¿sí?, que lo tenemos en nuestro banking portfolio, lo movimos del banking portfolio y se lo transferimos a la unidad de gestión de activos pasivos, ¿sí?, que nos pone precios internos de transferencia para eliminarle el riesgo a las unidades de negocio que toman depósitos y hacen préstamos. Entonces empezamos a crear áreas centrales, unidades de negocio nuevas, que ya esta no tiene mucho que ver con el monitoreo, el monitoreo de los riesgos, tiene que ver con la gestión directamente de los riesgos. Eliminarle el riesgo a ciertas áreas y profesionalizar ciertas áreas de la entidad para canalizar esos riesgos. ¿Sí? O sea, los tipos que toman depósitos y hacen préstamos no tienen que ser especialistas de riesgo. Lo único que tienen que saber es a qué precio después se lo venden a la unidad central de la corporación. Bueno, esto no existía. Esto se empieza a generar, esto de los conceptos de áreas centrales, tomadoras de riesgo y gestionadoras de riesgo, aparece como consecuencia de toda esta evolución en la industria financiera. Y pasamos de tener un modelo de riesgos inicialmente que se origina en identificar algún riesgo y ver si evito alguno, lo monitoreo y lo sigo, se siguió toda una cadena de procesos que incluye ahora las medidas de performance ajustadas por riesgo. O sea, ahora la rentabilidad se la mide contra el riesgo que genera, ¿sí?, y se termina en tomar el riesgo como parte de la gestión de portafolio. O sea, no de portafolio de trading, sino del portafolio de todas las actividades del banco, ¿sí? O sea, se miran todas las actividades de la organización como un portafolio y se busca maximizar el valor a partir de como si estuviéramos hablando de una cartera. Entonces, la pregunta de fondo es, hay dos. Una normativa es, ¿tenemos ganas de hacer esto en el sector cooperativo o no tenemos ganas de hacer esto en el sector cooperativo? Más allá del laburo que nos dé, ¿no? Y la segunda es, ¿podemos hacer esto? O sea, ¿estamos en condiciones de implementar esto, sí o no? En cuanto al deseo, a lo normativo, la respuesta es claramente sí. ¿Sí? Claramente esto es ventajoso, tener un modelo que nos permite tomar mejores decisiones. ¿Sí? Ahora, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, el grado de cambio en la organización y en la industria. Organizaciones que experimentan muchos cambios, ¿sí?, necesitan mejores mecanismos de gestión de riesgo. Organizaciones que son más estables, es menos necesario por ahí tener una gestión de riesgo. Lo mismo en el grado de cambio del senior management. Cuando el senior management cambia demasiado frecuentemente, hace falta una gestión de riesgo eficaz. Cuando el senior management es relativamente estable y las políticas se mantienen a lo largo del tiempo, no están. Y por último, si hay apetito por governance. Si lo que buscamos es que haya buen corporate governance, deberíamos ir hacia soluciones de risk management. Y si hoy queremos una mayor claridad en la toma de decisiones, también. Ahora, la pregunta, volviendo a lo de Juan, ¿podemos? ¿Esto es viable? ¿Tenemos caudal de datos? ¿Tenemos modelos? Corremos un altísimo riesgo de inacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece, replicar lo que se hizo en la industria financiera, ¿sí?, parece un trabajo titánico en función de, a veces, los volúmenes de información que manejamos en el mundo corporativo. Entonces, la primera respuesta es, bueno, no hago nada. No me muevo de donde estoy. Me quedo en mi zona de confort. ¿Sí? Y ya en 2004 lo que se empezaba a decir es, bueno, a ver, no tratemos de replicar esto. Y aparecen ciertas consideraciones, yo les muestro algunas nomás, como por ejemplo, los métodos súper complejos son casi imposibles de ser implementados por completo. Y si no, generan resentimiento, non-compliance y workarounds. O sea, no tratemos de replicar lo súper complejo. No tenemos que tener un modelo que sea el de la NASA. Tenemos que tener un modelo. Lo que no podemos es no tener ninguno, porque decir, o voy por todo o no hago nada. Entonces, empecemos a pensar en un second best. ¿Sí? Empecemos a pensar en un segundo mejor. Es más, dice, the minutia will be well managed at great cost while ignoring the big picture.
¿sí? O sea, a veces nos vamos a detener en aquellos riesgos que podemos cuantificar, nos vamos a meter a estudiar modelos matemáticos de cosas que no son importantes y vamos a perder la perspectiva del problema. Entonces, es importante concentrarnos en las cosas que podemos hacer más que en las cosas que no podemos hacer. Pero, digamos, eso no quita justamente que pensemos en que esto tiene valor. ¿Sí? Creamos una cultura, creamos un lenguaje común. Eso es lo que de alguna manera pretendemos alcanzar con gestión de riesgo de este tipo, integral a nivel corporativo. ¿Qué preguntan los que dicen esto? No, para mí no es una solución. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener una estructura? ¿Sí? Porque uno piensa, gestión de riesgo, lo pienso en el sector financiero, que tengo yo una estructura, un Chief Risk Officer que responde a la alta gerencia con toda una estructura, esto sale un montón de plata. ¿Sí? Entonces, puedo hacer muchas cosas con esa plata. Entonces, ¿es esto algo que realmente agrega valor a las compañías? Y la respuesta que dan los practitioners del área es lo siguiente. En el corto plazo no hay que empezar con una gran estructura. Lo que hay que hacer es empezar. Hay que empezar con un programa piloto. Y a ese programa piloto ponerle plazos, ponerle objetivos y ponerles metas concretas. En Hydro One, ¿sí?, lo que hicieron fueron darle 6 meses de plazo al tipo. Lo mandaron a trabajar a una subsidiaria de la compañía para que tuviera un problema relativamente chiquito para en qué pensar. Y le dijeron, te doy 6 meses a vos y a 2 personas más que van a trabajar para vos para que construyan un principio de Enterprise Risk Management, una política, un plan de acción. Si eso funciona, en 6 meses lo discutimos y vemos si avanzamos o no avanzamos. Obviamente, ¿qué hicieron? Se arremangaron, trabajaron, lo implementaron, funcionó y decidieron avanzar. Entonces esto no tiene grandes costos, no hay que empezar grande, hay que empezar chiquito. Hay que empezar chiquito, pero hay que empezar. ¿Sí? Y dicen, en el mediano o largo plazo, por lo menos en la experiencia de Hydro One, dice, el costo también baja. Porque una vez que esto es parte de la cultura organizacional, uno no necesita tener tanta estructura, porque ya está metido en la cabeza de los tipos que toman decisiones. Entonces, para la organización, esto pasa a ser algo de tanto agregado de valor que están deseosos de tenerlo, ya no lo ven como un costo. El problema es romper el costo, o sea, la barrera de entrada. Si uno tiene que hacer una gran inversión para entrar, entonces sí es un problema. Y otra de los grandes cuestionamientos que se hacen es, bueno, pero ¿cómo se mide el éxito del RM? Porque está esta falacia, ¿no? Es decir, si haces bien tu trabajo como risk manager, nadie lo va a notar porque nada va a pasar. Entonces, en algún momento se van a cuestionar para qué estás y te van a echar, digamos. Entonces, es como el dilema, es un dilema de prisionero, ¿no? Si yo hago bien mi trabajo, me van a tener que echar. Y lo que dicen los risk managers, y que tienen razón, digamos, yo al principio pensaba también esto, digo, ¿cómo resolver esto? Y lo bueno es que hay gente que ya se lo pensó y medio le encontró la vuelta al problema. Dice, siempre van a pasar eventos. Risk management no es, o sea, la falacia de todo este argumento es que nada saldrá mal. ¿Sí? Ese es el problema. No es que nada va a salir mal. Van a seguir ocurriendo eventos. Y eso no quiere decir que no hagamos bien nuestro trabajo, digamos. Lo que hay que pensar es, lo que nos van a evaluar es por cómo estamos preparados para afrontar esos eventos. Y lo que dicen los que saben es, hay que tener un criterio no de no pérdida, de que no pase nada, sino de no sorpresas, por ejemplo. Si nosotros tenemos previsto que ciertos riesgos pueden ocurrir, y para esos riesgos tenemos un manual de contingencias, un manual de procedimientos para mitigarlo, ¿sí?, por más que no podamos evitarlo, cuando las cosas pasen y veamos que tenemos un manual de procedimiento al cual recurrir, hay un tratamiento para esto, eso ya va a agregarle valor a la función de risk management. Porque cuando más lo necesite va a venir alguien y decir, yo soy el médico, mira, te puedo hacer esto. ¿Sí? Otra, obviamente, en línea con esto va a estar la adecuación de capital. Si yo ya tengo la previsión de capital ante un potencial riesgo y el riesgo ocurre, y cuando todos están desesperados diciendo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Sí? Se hunde el Titanic, yo aparezco con unos botes salvavidas de repuesto extras que tenía en algún lado, ahí se va a valorar la gestión de risk management. ¿Sí? No hay que pensar que el Titanic no va a colisionar. Inevitablemente van a colisionar, ¿sí? Pero tenemos que estar preparados para la colisión. Y por ejemplo, otra experiencia de otro risk manager es, nosotros tuvimos soluciones de DRM implementadas en un mercado
adverso como el de ahora, nosotros no tuvimos ningún acceso a fondearnos en los mercados de deuda. ¿Por qué? Porque con toda la política de DRM que teníamos, conocemos tan bien nuestro negocio, lo pudimos comunicar y la gente entiende tan bien lo que estamos haciendo, que no nos subió el costo del capital. Y no tuvimos problemas de acceso. Entonces ahí es otra de los diferenciadores donde un gerente de riesgo puede demostrar que agrega valor. Entonces, esta falacia de pensar que nadie va a valorar la gestión del risk manager, ¿sí? Eso no es cierto. Obviamente a favor, ya dije, reduce el costo de capital, ¿sí? Inclusive los fondos de pensiones, ¿sí? Que están dedicados a la selección de acciones dentro del mercado bursátil, están dispuestos a pagar primas mayores, y lo han dicho explícitamente, por aquellas compañías que tengan soluciones de DRM implementadas. O sea que el mercado, de alguna manera, si lo pensamos como alguien neutro que asigna valor a ciertas soluciones de DRM, también lo están haciendo. ¿Cómo se empieza esto? Bueno, por poner, a ver, acá. Este es el modelo COSO. No lo voy a describir, pues se los muestro más, porque vean el cubito que les dije que había, ¿no? Se empieza analizando esto así. El modelo COSO tiene 3 dimensiones. Una dimensión para los objetivos, una dimensión que habla de los niveles de la entidad, para decir todas las actividades que se lleven a cabo a lo largo de la entidad. Esto es entidad, división, unidad de negocio, subsidiarias, ¿sí? Engloba toda la entidad, ¿sí? Engloba todos los objetivos que pueda tener la entidad, sean de estratégicos, operaciones, de reporte y de compliance. Y para todo esto, que tiene que ver con la empresa y los diferentes objetivos, tiene un modelo o un proceso que tiene estas 8 componentes, ¿sí? Componentes que van desde lo que sería la definición del ambiente interno, que vendría a entenderse como el contexto, el nivel de compromiso del senior management, cuál es de alguna manera la cultura de riesgo imperante en el mercado, en la organización, etcétera, ¿sí? Cuál es el apetito a riesgo que puede llegar a tener la entidad, ¿sí? A acciones más concretas, como ser el seteo de objetivos, el seteo de tolerancias, ¿sí? El perfil de riesgos, objetivos estratégicos que tiene la corporación, o de operaciones, o lo que fuera. O sea, el seteo de objetivos, tanto de los que están acá, como de alguna manera de los parámetros de tolerancia a riesgo que puede tener la organización. Y en esta etapa se pasa mucho tiempo en discusión. O sea, la gente se junta, o sea, parte del trabajo de estos 3 tipos en Hydro One fue hacer eso, juntarse con gente, hablar, crear el lenguaje común, el lenguaje está acá, crear el lenguaje común, crear la cultura común y empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son sus objetivos? Y, oh sorpresa, mucha gente no sabía, no podía verbalizar los objetivos. ¿Sí? O sea, uno en general me dice, bueno, crear valor para la compañía, bueno, dame más detalles. Y lo que notaban en hacer el ejercicio de gestión de riesgo, que no solamente le estaban ayudando a la gente a crear un proceso de gestión de riesgo, le estaban ayudando a entender el negocio, a gente que lo estaba manejando. Entonces, una vez que uno fue capaz de poder verbalizar esto, compartimentarlo, analizarlo, segmentarlo y empezar a pensar a nivel de las distintas unidades de negocio, vos qué actividad haces, y eso cómo le pega a cada objetivo, cómo le impacta a cada objetivo de cada una de estas líneas, empezamos a crear de alguna manera una cosa integral, que no tiene las características del modelo financiero, que ya está todo en un modelo matemático consolidado, pero que va teniendo esas características. Estamos avanzando hacia eso. Una vez que los objetivos estaban establecidos, se empezaron a identificar los eventos. Bueno, ¿y qué te puede pasar mal? ¿Cuáles podrían ser los eventos que pueden impactar a partir de las acciones que haces y de los objetivos que ahora sabes que tenés? Bueno, estos son los eventos. Esos eventos después se los mide de alguna manera. ¿Cómo se los midió? Para ponerles en el caso de Hydro One, yo Hydro One lo voy a pasar a vuelo de pájaro, pero se hacían reuniones y se usaba el método Delphi. No soy un especialista en esto, por ahí ustedes lo conocen mejor que yo, pero un método Delphi donde aparentemente es por votación anónima, hay una cierta clasificación cualitativa, digamos, de los riesgos, y se va votando, se va hablando y se hace iterativamente una votación y un análisis, una reunión de análisis para encontrar y cuantificar de alguna manera qué riesgos son más importantes, qué riesgos son menos importantes. Eso mismo que se hizo para determinar la magnitud, se hizo para determinar el impacto.
la magnitud se hizo para estimar la probabilidad de ocurrencia. Entonces se determinaron las dos cosas, probabilidad e impacto. Una vez que se hizo eso, esa determinación, se veían dos cosas. ¿Qué actividades de control había en la compañía? ¿Sí? Porque por ahí eran riesgos que existían, que tenían cierta probabilidad, cierto impacto, pero que tenían ya actividades de control específicas puestas. ¿Sí? Eso les permitió armar los mapas de riesgo, los risk maps. ¿Sí? Que vamos a ver algún dibujito de cómo son. Y una vez que tenían los risk maps, analizaban las respuestas de riesgo. O sea, qué podían hacer con ese riesgo residual que les quedaba, dadas los controles que tenían y los riesgos que enfrentaban. ¿Sí? Y qué planes de acción podían hacer para esos riesgos. Para que se den una idea, porque también tiene bien a cuenta de lo que estábamos hablando. Arrancaron con una clasificación que tenía del orden de 150 riesgos. Y un montón. Entonces dijeron, bueno, la primera vuelta del Delphi Method, dijeron, vamos a reducir esto. ¿A cuánto? Y vamos a agarrar los 10 más importantes. ¿Sí? Después se quedaron con 20, pero, digamos, arrancaron con... Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando uno empieza a analizar los riesgos, se empiezan a apilar y parece que no terminó más, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a priorizar. Y en este ejercicio continuo de hablar con el management se logró reducir a 20. Y sobre esos 20 trabajaron. Una vez que esos 20 pasaron a estar más o menos controlados, se empezaron a focalizar en otros. O sea, algunos que no estaban todavía en la lista de prioridad. Todo esto después pasa, hay una fase de comunicación que es central en esto. Todo lo que se hace en materia de riesgos tiene que ser comunicado a todos. ¿Por qué? Porque en la medida que uno comunica los riesgos que se están analizando y lo que se está haciendo, aparece la posibilidad de que haya gente que se dé cuenta de esto, de los errores, las fallas comunes. ¿Sí? Las zonas de interacción, gente que diga, esto que vienen analizando en aquel lado, también lo tengo yo. Y si eso ocurre, entonces tenemos un riesgo más grande del que habíamos estimado y tenemos que empezar a considerarlo. Entonces la comunicación es importante para eventualmente, entre otras cosas, generar este tipo de awareness en todas las áreas de la organización. Y por último, el monitoreo, digamos, que eso es estándar, ¿no? Es el seguimiento, verificar que las cosas están funcionando bien o que están funcionando de acuerdo por lo menos al setup que nosotros hicimos, ¿sí? Que tenemos la situación bajo control. Esto, justamente, en eso les conté todo esto, ¿sí? Y la pregunta era, ¿es esto viable? Déjeme, por lo menos dejar plantear la pregunta del slide anterior, es, habiendo hablado de todo esto, la pregunta es, ¿esto lo podemos hacer o no? Y ahí es donde viene Hydro One. Y Hydro One muestra que sí. El caso Hydro One es un caso que se lee en 2 tardes, ¿sí? Pero que nos muestra que todo eso, todo ese cubo, toda esa parafernalia de cositas que parecen muy complicadas de hacer, cuando uno lo ve en el workflow es algo muy simple, ¿sí? Entonces acá tenemos el diagrama de flujo que tiene exactamente el proceso de implementación de las 8 etapas del modelo COSO. Desde el ambiente interno, ¿sí? La definición de las estrategias, los objetivos, las tolerancias, todo, hasta lo último, que son las políticas eventualmente de mitigación de riesgos con el proceso de monitoreo y toda la fase de comunicación a nivel de toda la entidad financiera, ¿sí? Entonces, todas las etapas, las 8 etapas del modelo COSO están puestas ahí, ¿sí? Y fíjense, en los objetivos de vuelta pasó lo mismo. Esto que les digo, aprendieron de su negocio. Hydro One es una empresa del sector público en Canadá, ¿sí? Es una empresa pública. Es de transmisión de energía eléctrica. Está situada en Niagara Falls, pero se encarga de toda la red de transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿sí? Así todo es una empresa que tiene una actividad bastante agresiva en el mercado de la distribución de energía eléctrica, porque parte de sus objetivos tenían que ver con el crecimiento. Entonces estaban comprando muchas empresas para expandir la red de distribución, no la de transmisión, porque esas sí eran monopólicas, pero sí la de distribución en distintas regiones de Canadá. Entonces, cuando se plantean los objetivos, claro, encima una empresa del sector público, es todavía más difícil. Entonces fue donde el encargado de hacer esto dijo, esto tiene mucho más valor para una compañía del sector público, porque el sector público, como tiene los objetivos a veces alineados entre lo político, lo social, es muy difícil verbalizar cuáles son mis objetivos.
Y creamos muchísimo valor ya con el solo hecho de hacer que las compañías verbalicen cuál era el objetivo de la misión de la compañía. Y se quedaron con todos los objetivos que pusieron, se quedaron con 16, entre los cuales hay objetivos de índole económico, de estabilidad financiera, obviamente, y reputacional, ¿sí? Hydro One tiene eventualmente con problemas de medioambientales, ¿sí? Y estaba también muy preocupado por unas cuestiones de contratos laborales, ¿sí? Al ser sector público era algo que le afectaba considerablemente. Esto es simplemente para mostrarles el tema de la línea de tiempo. El planning que se hizo la gente de Hydro One al momento de iniciar tenía este análisis. 6 meses, que lo que no se ve nada acá porque está en verde, digamos. Lo bueno es que lo verde era lo que está... Esto está hecho en 2000, este reporte. Acá estoy mezclando reportes que son de 2008, 2007, este es de 2000. Pues se den cuenta que la gente de Hydro One fue documentando lo que hacía a medida que lo iba haciendo. Esto está hecho en 2000. Esto empezó a fines del 99. Mediados del 99, fines del 99. Estamos en agosto de 2000. Llevaba un año de implementación el programa. Y lo que está acá es, esta primera parte, que dice Risk Specialization, ¿sí? Es la fase que le dieron de programa piloto a esta gente para demostrar valor. ¿Sí? Bueno, lo verde es lo que está completo. Lo celeste es lo que está partially complete y lo blanco es lo que faltaba hacer. Para el 2000 era más lo blanco que lo verde, ¿sí? Y algunas cosas de lo celeste todavía estaban dando vueltas por ahí, ¿sí? Pero está claro que, por ejemplo, uno ve, si ustedes pudieran ver esto, pues si quieren les vamos a pasar las transparencias para que las tengan. Uno puede ver cierta continuidad. Por ejemplo, esto tiene que ver con evaluar las necesidades del senior management de estar informados, ¿sí? Entonces estaban todavía determinando esto. Pero acá la segunda etapa tiene que ver con establecer ya todo el proceso de comunicación al senior management como un proceso de rutina. Lo que comenta el CRO de la compañía que le pasó fue que originalmente, ¿sí?, el senior management cuando venían con los informes de riesgo decían, ¿y esto qué es? No me hagas leer más cosas, ¿sí? Y después se ponían nerviosos cuando no llegaban los informes, ¿sí? O sea, pasado el tiempo, ¿sí?, ya parados en 2007, ¿sí?, tenían como anxiety cuando no venían los informes de riesgo. O sea, lo necesitaban para tomar decisiones, ¿sí? En la última línea lo que van a leer en algún momento es el grado de involucramiento de la gente. Desde la detección de dónde están las unidades de riesgo, o sea, dónde hay riesgo eventualmente, identificar quiénes son los owners del riesgo y empezar de alguna manera a dar cierta gestión local de la cosa, hasta eventualmente tener procesos de riesgo locales activos y directamente independientes y alineados con los objetivos corporativos. Es como la línea evolutiva que están esperando que tenga el proceso de risk management a nivel de los owners del riesgo. Y por otro lado, que aparece por acá medio perdido, es desde identificar un perfil de riesgo, que está por acá en verde chiquitito, ¿sí?, y tener algunas políticas de riesgo, avanza y esto evoluciona porque se determina la interacción entre los riesgos, etcétera, y el objetivo final que se esperaba alcanzar a los 48 meses, cosa que no se cumplió. Esto tardó más, estos son 4 años, esto se implementó en 6 años. O sea que los objetivos tardaron más de implementación. O sea que esto requiere paciencia, eso seguro, ¿eh? Compromiso y paciencia, ¿sí? Se logró hacer un Comprehensive Risk Portfolio. O sea, se logró armar un portafolio de riesgo de todos los riesgos que se tenían. ¿Sí? Esto es para mostrarles un poquito cómo se hizo esta clasificación de los riesgos, ¿ven? Es decir, nosotros no tenemos el grado de refinamiento que tenemos en la industria financiera para poder medir cuánto es la exposición de cada transacción, etcétera. Pero sí se crearon 5 categorías, de riesgos menores hasta riesgos severos y worst case, que son riesgos inaceptables por la entidad. Acá es donde se introdujo esto del método Delphi, para decir, bueno, ¿qué definimos, ¿sí?, en las primeras etapas como riesgos menores y que eventualmente son administrables y no hay que hacer nada, o riesgos que pueden eventualmente amenazar la supervivencia de la compañía y requieren intervención directa del senior management? Entonces se crearon categorías, se definió qué era cada categoría y entonces después se van tomando los riesgos uno a uno y se van determinando si este riesgo corresponde a tal o cual categoría. En función de eso después iba a ser la prioridad, si ese riesgo se iba a considerar dentro de los 10 o 20
que se iban a analizar para el perfil de riesgo de la corporación o si se lo iba a ignorar. Lo mismo se hizo con las probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Se clasificaron las probabilidades de ocurrencia desde remota hasta casi cierta, ¿sí? ¿Y qué se tomó? Se tomó un horizonte de 5 años. Entonces, en un horizonte de 5 años, si hay un evento que puede ocurrir con más del 95% de probabilidad en los próximos 5 años, a eso se lo denominó un evento cierto, ¿sí? Y si tiene menos del 5% de probabilidad de ocurrencia en los próximos 5 años, se lo dijo como remoto, ¿sí? Con esto, más esto, el impacto más la probabilidad, se crearon los perfiles de riesgo corporativo. Y esos perfiles de riesgo corporativo terminaron rankeando los 20 riesgos más importantes con cuál era el nivel de riesgo que se pensaba en ese momento que se tenía, y acá se hizo para 2 años. Este ejercicio ya está hecho en junio de 2000 y se va mostrando si los riesgos se mantuvieron, o sea, no cambiaron de clasificación todavía estos riesgos. De hecho, acá había uno que no estaba siendo considerado originalmente en el primer análisis de 6 meses que se hizo, y cuando se pasó ya a nivel corporativo se lo introdujo como un riesgo nuevo, y por eso se lo clasificó así. Y el risk trend, tiene que ver con la medición de la magnitud del riesgo, ya no pensando en una clasificación de 1 a 5, porque piensen que cada uno cuando vota en estos métodos lo que hace, le pone de 1 al 5, un número discreto, pero después se promedian. Bueno, ese promedio, la variación en ese promedio es lo que está marcando el risk trend. O sea, si de alguna manera en ese promedio estamos viendo que estamos más hacia los severos que hacia los moderados, etc. Aún estando dentro de la categoría mediano o elevado o lo que fuera. Y este es, bueno, esperen que lo muestro acá entonces, porque ahí no se ve por los colores. ¿Sí? Y este es el risk map que pudieron construir. Construyeron un mapa de probabilidad y de impacto basado en esas medidas que fueron tomando, ¿sí? Donde a un risk map tradicional lo único que le agregaron fue esto, el tamaño del punto, que lo que indica es la fortaleza del control. O sea, que de alguna manera está implícitamente mostrándonos cuánto es el control, el riesgo residual que nos queda, ¿sí? Nosotros tenemos riesgo por ahí de elevada magnitud para la corporación, que en ese momento, dada la estrategia de la compañía, este punto es el punto de crecimiento. O sea, ellos tenían mucho riesgo asociado a operaciones que puedan hacer financieras en el financiamiento para poder crecer, la competencia con otras compañías que podían estar entrando en sus mercados. O sea, el riesgo en la fase de crecimiento era muy grande, ¿sí? Pero también tenía muchos controles implementados. Entonces decían, bueno, desde el punto de vista efectivo o neto, el riesgo de crecimiento era importante, pero teníamos mecanismos de control implementados. Distinto era con la incertidumbre regulatoria, ¿sí? Ellos tenían riesgos regulatorios, o sea, hay un ente regulador, digamos, de la energía eléctrica en Canadá, que cambiaba las normas del juego, que cambiaba las normas del mercado, y sobre el cual ellos tenían poco control, ¿sí? O sea, tenían algunas estrategias internas de qué hacer ante determinados cambios regulatorios, pero no tenían demasiados mecanismos de control. O sea que este riesgo, si bien desde el punto de vista o sea, era más probable, pero tenía menos impacto, pero tenía mucho menos controles que el modelo. Entonces enfocaron los cañones hacia las cosas que tenían más riesgo residual, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto nos permite gestionar los riesgos, porque cosas que tienen alta probabilidad y alto impacto, obviamente esta es el high risk region, acá va a haber riesgo elevado, esto va a ser riesgo moderado, y esto será zonas de riesgo bajo. Cuando las cosas tienen poca probabilidad y poco impacto, eso es tolerable por la entidad. Esta es toda una taxonomía de qué hacer con los riesgos que tenían ellos en sus documentos. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que uno hace tradicionalmente en risk management financiero, no tenemos tanta... A ver, son menos las acciones que se hacen. Ellos definieron unas cuantas. Unas que son las obvias, retener, ¿sí? Hay cosas que dicen, bueno, este riesgo, por las características que tiene, lo puedo retener. Otra que es, obviamente, disminuir, ¿sí? O evitar más que disminuir, que es, cuando el riesgo es inaceptable, directamente me salgo de esa operación, porque el riesgo que conlleva la operación es inevitable. También está la opción de incrementar el riesgo. Si la rentabilidad que me da esto, en función del riesgo que genera, vale la pena correr más riesgo,
A veces podemos retener, pero cambiar la mitigación. Esa era una recomendación intermedia. Es decir, retener esto, pero que la mitigación, en lugar de ser ninguna, hoy pueda ser esta. Y dentro de lo que tiene que ver con las acciones digamos, de gestión, está, en algún caso, interactuar sobre la probabilidad de ocurrencia. Entonces dicen, bueno, el impacto no lo puedo tocar, pero sí puedo cambiar la probabilidad de ocurrencia, a veces cambiar el impacto. ¿Sí? O sea que acá se hace como una mínima desclasificación respecto de las acciones de mitigación que se pueden llegar a tomar. Y por último, la otra que también es conocida, que es la de transferencia, que son esos casos donde tenemos muy poca probabilidad y mucho impacto, y en esos casos conviene como tener asegurado con un tercero o ir por mercado de derivados. Y esto es lo que decía la frutilla del postre. Ellos encontraron un esquema dentro de todo este modelo cualitativo de poder realizar inversiones, ¿sí?, teniendo en cuenta el riesgo que se generaba, medido con este método Delphi también, de cuál era el riesgo de si no se llevaba a cabo la acción. Entonces, por un lado tenían el costo de la inversión, así como se hace un return on investment. Bueno, acá se hizo un risk on investment, ¿sí? Entonces, ese risk on investment ratio lo que permitía, que ellos llamaron bang for the buck, ¿sí?, permitía priorizar ciertos gastos de capital frente a otros, ¿sí?, que obviamente iban a complementar las decisiones de return on investment. Entonces, a la hora de decidir en qué invertir, había que mirar no solamente el return on investment, sino esto, ¿sí? Tomaron en cuenta estas dos decisiones. Obviamente había algunas áreas de negocio que el riesgo que se generaba, definido como highest risk es como, en su lenguaje corporativo, es algo intolerable y tiene que ser cubierto y no puede ser sostenido. Entonces, esto se hacía independientemente del orden de prioridad que dijera Bank for the Buck, ¿sí? Pero con este indicador de Risk on Investment pudieron generar un mecanismo complementario, ¿sí?, para las decisiones de inversión. Acá hay todo un listado de los beneficios que para la propia compañía tuvo el ERM. Hay muchos que ya los dijimos: bajar costo de deuda, mejorar la toma de decisiones de inversiones, evitar los landmines y las sorpresas, porque de alguna manera ocurrieron dos eventos en Hydro. Uno que fue un large oil spill, o sea, tuvieron una pérdida, un derrame de combustible, un efecto de contaminación ambiental que ellos no habían previsto, o sea, que ellos tenían previsto como riesgo, o sea, que pudieron salir a activar planes de contingencia. Lo que les pasó, en este caso, en ese momento fue muy interesante, es que ellos tenían previstos en su... Déjenme mostrarles esto. En su taxonomía de riesgos reputacionales, como el riesgo más importante lo habían rankeado el tema de que tuviera International Media Attention, ¿no? O sea, que la cosa tomara dimensión internacional. Y lo que se dieron cuenta que cuando tuvieron el riesgo ecológico, los que salieron a pegarle palos por todos lados fue la prensa local. O sea, ellos tenían pensado en todos los escenarios y todas las acciones de mitigación contra el peor escenario, que era la prensa internacional. Y la prensa que lo salió a matar fue la prensa local. Tuvieron que cambiar de alguna manera el orden de prioridades de qué entendían ellos por el worst case en el caso reputacional en función de lo que pasó con este caso de contaminación ambiental que generaron, ¿sí? O sea que esto, así como sirve para decir, bueno, tuvimos acciones de contingencia para cubrirnos del riesgo de la contaminación o mitigar el impacto de la contaminación, también aprendieron que había ciertas áreas de su propia clasificación de lo que ellos entendían por los riesgos reputacionales que tuvieron que modificar. Obviamente ellos estaban en un proceso de IPO que después no prosperó por otras cuestiones, pero que les sirvió para mostrar, o sea, ellos cuando salían a hablar con todos los involucrados en el proceso de IPO, desde reguladores hasta inversores, etcétera, notaban una muy buena predisposición y una alta valoración por los procesos de gestión de riesgo como algo que le estaba agregando mucho valor a la compañía al momento de salir al mercado. O sea que, ¿por qué? Pero sobre todo desde el punto de vista de que el executive team era capaz de articular qué hacía el negocio. Esto de comprender bien mis objetivos, comprender bien mis áreas de riesgos, ¿sí? El ERM ayudaba desde ese lugar, más que en decir, tengo una maquinaria que me permite reducir
el impacto o la probabilidad de ocurrencia de las cosas, ¿sí? Y también nos ayudaba a identificar dónde estaban las oportunidades. Ellos podían detectar que había ciertas compañías, ¿sí?, que gestionaban los riesgos de manera ineficiente, que no tenían gestión de riesgos, y que entonces tenían ciertos problemas para controlar ciertas variables. Y ellos, que tenían un sistema de gestión de riesgo adecuado, y piensen que esto está pensado en la política de crecimiento de la compañía podía tener, al momento de ir a una M&A, ¿sí?, tenían una valoración diferente del tipo que estaba vendiendo la compañía. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tecnología que les permitía controlar los riesgos que el tipo que estaba vendiendo la compañía no tenía. Y esa ventaja comparativa les permitía comprar las cosas, no diría a precio de ganga, pero más o menos, ¿sí? Y del mismo modo también, les servía para sacarse de encima compañías que decían, bueno, estos riesgos como yo no los quiero tener, los vendo, que los compre otro. Entonces los ayuda a las decisiones estratégicas, ¿sí? O sea, ayuda al proceso estratégico. Entonces, en resumidas cuentas, digamos, el RM sabemos que es deseable, o vimos que es deseable, y vimos también, lo más importante, que es posible de implementar. Vimos que permite agregado de valor y que nos ayuda a tomar mejores decisiones, que nos permite alcanzar resultados visibles. Eso o sea, cuando uno habla con los gerentes de riesgo, lo primero que le dicen es que los resultados son invisibles, y la respuesta es no, ¿sí? Y fue difícil encontrar las respuestas, o sea, encontrar por qué no, pero una vez que aparecieron parecen como obvias, digamos, ¿no? No, los resultados son visibles, hay que saber qué preguntar cuando uno dice esto de los resultados invisibles. Y que de alguna manera nosotros tenemos un espejo en el cual nos podemos mirar, que es el de la industria financiera, que ha hecho mucho al respecto, que sabemos, por todas las consideraciones que ya dijimos, que no queremos aspirar a alcanzarlo, porque son modelos distintos, ¿sí? Modelos distintos desde el contexto es distinto, de los datos y de todo, pero que sí nos da como una hoja de ruta sobre la cual podemos avanzar para poder lograr, digamos, esto de implementación. Pero lo importante, de vuelta, ¿sí?, yo con esto ya cierro, pero lo importante es, piensen que para arrancar hay que arrancar chiquito, hay que arrancar con poquito. No hay que, o sea, esto no es pensar en hacer una cruzada, esto es hacer algo muy pequeño, pero sí tener el compromiso de querer hacerlo, ¿sí?, hacerlo en serio, ¿sí?, y hacerlo profesionalmente. Entonces, una vez que uno se decide hacer esto, te puede decidir si sigue o no, ¿sí? Pero lo peor que puede ocurrir es el riesgo de la inacción, de pensar de que no queremos hacer nada simplemente porque las cosas parecen difíciles a priori. Esto nos da una hoja de ruta para pensar que las cosas son posibles, ¿sí?, y hasta de cómo empezar a hacer una primera implementación. Después obviamente queda en manos de cada corporación decidir cómo seguir o no, pero creo que esto nos muestra un poco un camino que en el transcurso de estos años vamos a encontrar ciertamente en el mundo desarrollado, y progresivamente, en la medida que esto se vaya derramando hacia acá, lo vamos a ver más y más en nuestras compañías. Creo que en ese sentido el sector público podría ser un poco el champion en todo esto, porque es el que tiene como una visión de largo plazo y estratégica diferente del sector corporativo, pero puede ser un poco el champion y empezar a implementar estas oportunidades de trabajo para, de alguna manera, cumplir mejor con las misiones que en este caso para el sector público la sociedad nos ha encomendado. Bueno, yo les agradezco por la atención y la paciencia. Gracias.